En una reciente emisión del programa Todo es Mentira, se vivió una de esas discusiones televisivas que no solo atrapan la atención de los espectadores, sino que también generan un amplio debate público debido a las profundas implicaciones políticas y sociales que involucran. Esta vez, el enfrentamiento se dio entre dos conocidos comunicadores, el presentador Risto Mejide y el periodista Enric Juliana. Aunque ambos suelen ser figuras habituales en los medios, esta vez el debate que protagonizaron superó los límites de la simple crítica y se adentró en un terreno más complejo y cargado de tensiones, tocando temas fundamentales como la libertad de expresión, la manipulación mediática y el tratamiento que los medios dan a la política. En este enfrentamiento, los dos discutieron acaloradamente sobre la intervención de la diputada Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, lo que generó una disputa en la que cada uno defendió sus posturas de manera vehemente, haciendo que el programa se convirtiera en el centro de atención durante esa jornada. La intervención de Oramas, diputada por Coalición Canaria, fue el catalizador de todo este conflicto. Durante su discurso en el Congreso, Oramas expresó opiniones y declaraciones que, para algunos, fueron bastante controvertidas y, según el periodista Enric Juliana, rozaban lo que él consideraba insultante. Juliana no solo se limitó a criticar el contenido de su discurso, sino que utilizó un término particularmente fuerte para descalificarlo: demagogia barata. Este calificativo fue el punto de partida de un intenso intercambio entre Juliana y Mejide, ya que mientras Juliana argumentaba que las palabras de Oramas eran una táctica populista destinada a manipular la opinión pública, Mejide se mostró completamente contrario a este juicio y defendió el derecho de la diputada a expresar sus ideas, independientemente de su contenido o el estilo de su discurso. Para Juliana, la intervención de Oramas era un claro ejemplo de cómo ciertos políticos recurren a un tipo de discurso vacío y simplista con el fin de atraer rápidamente la simpatía del público. Según el periodista, las afirmaciones de la diputada carecían de una base sólida, de un análisis serio y profundo de los problemas que enfrenta la sociedad. En lugar de abordar los temas políticos con un enfoque reflexivo y fundamentado, Oramas, en su opinión, había optado por simplificar en exceso los asuntos en cuestión, utilizando frases fáciles y, en muchos casos, sensacionalistas que no hacían más que enmascarar la falta de propuestas concretas. Este tipo de discurso, que Juliana consideraba propio de una estrategia populista, buscaba captar la atención de la audiencia mediante lo que él calificaba como palabras vacías, que, aunque pudieran sonar bien, carecían de profundidad y no ofrecían soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Para él, discursos como el de Oramas no solo eran ineficaces, sino que además trivializaban la política y alejaban a la sociedad de las verdaderas cuestiones que deberían ser debatidas en un espacio parlamentario. El término demagogia barata, utilizado por Juliana, no solo se refería a la forma del discurso, sino también a la manipulación que él veía detrás de las palabras de la diputada. Para Juliana, la política no debía reducirse a un intercambio de frases efectistas que solo buscaban agradar a la audiencia sin ofrecer una verdadera reflexión sobre los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a los ciudadanos. De acuerdo con él, los discursos políticos deben tener un propósito más elevado, deben estar basados en hechos y en un análisis profundo, no en estrategias de persuasión fáciles que apelan a las emociones del público sin ofrecerles una verdadera comprensión de los problemas. Esta crítica, particularmente dura, no fue recibida de manera favorable por Risto Mejide, quien reaccionó con una defensa vehemente de la diputada Oramas y, por extensión, del principio de libertad de expresión. Para Mejide, el derecho a expresarse libremente es un pilar fundamental de cualquier democracia y, por lo tanto, debe ser respetado, independientemente de que el contenido de las palabras sea agradable o desagradable para quienes las escuchan. En este sentido, Mejide se mostró visiblemente indignado por el término demagogia barata que Juliana había utilizado para calificar el discurso de Oramas. Según él, este tipo de calificativos no solo eran injustos, sino que además iban en contra de uno de los principios más básicos de la democracia, la libertad de expresión. Para Mejide, los políticos, incluidos aquellos con los que no se está de acuerdo, deben tener el derecho de expresarse en el Parlamento y en otros foros sin que se les reduzca a categorías simplistas que descalifiquen sus opiniones solo por no coincidir con las de los analistas o los periodistas. Mejide también destacó que la libertad de expresión no debe ser entendida solo en términos de lo que a uno le gusta o le parece correcto, sino que debe incluir la posibilidad de que todos, incluidos los políticos, puedan manifestar sus ideas, incluso si esas ideas no son las más populares o las más fáciles de digerir. En su intervención, Mejide enfatizó que lo realmente importante en un contexto democrático es que las personas tengan la capacidad de escuchar una variedad de voces, incluso aquellas que desafían el statu quo o que son incómodas de escuchar.
Según el presentador, los discursos como el de Oramas, aunque puedan parecer superficiales o vacíos para algunos, deberían ser tratados con respeto, ya que forman parte del ejercicio legítimo de la política, y más aún, deben ser defendidos como parte del derecho de los políticos a expresarse libremente. Esta disputa entre Juliana y Mejide también puso sobre la mesa un tema muy relevante en los tiempos actuales: la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de los discursos políticos. Mientras Juliana defendía una postura crítica frente a los discursos que considera manipuladores o simplistas, Mejide destacaba la importancia de no censurar las opiniones, incluso cuando no coinciden con nuestra visión. En este sentido, ambos comunicadores se alinearon con posturas opuestas sobre cómo los medios deben abordar el contenido político. Para Juliana, los medios tienen la responsabilidad de no dejarse llevar por discursos vacíos que no aportan nada al debate político serio, mientras que para Mejide, los medios deben ser los garantes de que todas las voces, incluso las que son incómodas o impopulares, tengan un espacio para ser escuchadas. Al final, lo que comenzó como una discusión sobre un discurso específico en el Congreso terminó por abrir una reflexión más profunda sobre el papel de los políticos, los medios y los ciudadanos en la construcción de un debate público saludable. Esta discusión, cargada de emociones y opiniones encontradas, refleja las tensiones que existen hoy en día entre la necesidad de una política más seria y fundamentada y el derecho de los políticos a expresarse libremente, sin temor a ser descalificados. En este sentido, tanto Juliana como Mejide, aunque con enfoques diferentes, tocaron puntos esenciales sobre el futuro del discurso político y el papel que los medios de comunicación deben desempeñar en la preservación de un espacio democrático de diálogo y confrontación de ideas. Con un tono firme, claro y cargado de convicción, Risto Mejide no tardó en manifestar su desacuerdo con el calificativo de demagogia barata que Enric Juliana había atribuido al discurso de la diputada Ana Oramas. A lo largo de su intervención, Mejide subrayó que este término no solo representaba una crítica a las ideas expresadas por la diputada, sino que, en su opinión, constituía una forma de descalificación rotunda que restaba valor y legitimidad a lo que consideraba un elemento fundamental en la democracia: el debate político. Según Risto, el uso de esta etiqueta no solo cuestionaba el contenido del discurso, sino que atacaba el derecho de Oramas, y de cualquier político, a participar de forma libre y plena en el proceso democrático, una faceta que él consideraba esencial para cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Para Risto, la política no podía convertirse en un terreno minado donde los actores que expresan opiniones impopulares, o que no se alinean con las visiones de los analistas o los medios de comunicación, fueran rápidamente descalificados o etiquetados como demagogos. Según él, este tipo de prácticas son profundamente dañinas, ya que lo que realmente se está cuestionando en esos casos no es la solidez o validez de las ideas en cuestión, sino el derecho fundamental de la libertad de expresión. Al defender la posición de Oramas, Risto insistió en que el Congreso de los Diputados, como institución representativa de todos los ciudadanos, debía ser un lugar donde las ideas pudieran ser debatidas y donde todas las voces pudieran ser escuchadas, sin que el contenido de lo expresado se viera distorsionado por etiquetas reduccionistas que no aportan nada al verdadero diálogo político. De este modo, Mejide se mostró visiblemente preocupado por lo que él percibía como una amenaza para el pluralismo político dentro de la democracia. Argumentó que, en una sociedad libre y abierta, los discursos políticos deben ser respetados y escuchados, sin importar cuán simplistas o difíciles de digerir puedan parecer para algunos. En lugar de tratar de descalificar a los políticos por el estilo o la forma en que eligen expresar sus opiniones, los ciudadanos y los medios de comunicación deben centrarse en la sustancia de lo que se dice, cuestionando las ideas de manera constructiva, en lugar de recurrir a una simplificación excesiva que solo sirve para fomentar la polarización y el vacío en el debate político. Según Risto, los políticos, como Oramas, deben tener la libertad de presentar sus argumentos sin temor a ser encasillados o etiquetados de forma despectiva solo por el hecho de que sus opiniones no coincidan con las de los analistas o de los periodistas. A medida que la conversación avanzaba, la tensión entre los dos se intensificaba. Juliana, lejos de retractarse o matizar sus palabras, se mantuvo firme en su postura. En lugar de centrarse únicamente en la figura de Oramas, el periodista amplió su crítica hacia lo que consideraba un problema más grande y preocupante: la manipulación mediática. Según Juliana, Todo es mentira había sido responsable de una distorsión flagrante del debate político en general, especialmente en lo que respecta al tratamiento mediático del acuerdo entre el Partido Socialista y Junts.
Juliana expresó de manera vehemente su indignación al señalar que el programa había simplificado excesivamente el acuerdo entre estas dos formaciones políticas, presentando una versión de los hechos que omitía detalles importantes y que, a su juicio, no reflejaba la complejidad y la profundidad del asunto en cuestión. El periodista argumentó que esta simplificación del contenido, lejos de ser inocente, tenía un objetivo claro: construir una narrativa que fuera más fácil de digerir para la audiencia, pero que, por esta misma razón, sacrificaba la veracidad y la integridad de los hechos. Juliana se mostró especialmente crítico con el tratamiento mediático que hace de la política, donde las noticias se reducen a resúmenes rápidos y sensacionalistas que apelan al morbo, pero que carecen de la profundidad necesaria para que el público realmente comprenda los temas complejos que se están tratando. Juliana dejó claro que le parecía indignante que, en lugar de ofrecer una visión completa y matizada de la política, muchos medios de comunicación, incluido Todo es Mentira, preferían optar por la simplificación y la presentación de una versión recortada de la realidad. Al escuchar estas acusaciones, Risto Mejide respondió con una defensa apasionada de su programa y de los principios fundamentales que, según él, sustentan la labor de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Risto no dudó en señalar que las acusaciones de manipulación mediática lanzadas por Juliana eran injustas, y que en realidad el verdadero problema radicaba en la forma en que este último abordaba el derecho a la libertad de expresión. Según Mejide, Juliana no solo estaba atacando las ideas de Oramas, sino que estaba cuestionando el derecho de los políticos a expresarse libremente en el Congreso. Risto se mostró convencido de que lo que Juliana realmente quería hacer no era discutir las ideas, sino silenciar a quienes no compartían su visión del mundo, lo cual consideraba profundamente peligroso en un sistema democrático. A lo largo de la conversación, se fue haciendo evidente que la disputa entre Risto Mejide y Enrique Juliana no solo giraba en torno al discurso de Oramas, sino que tocaba cuestiones mucho más profundas sobre el papel de los medios de comunicación en la política y su responsabilidad en la representación de los discursos políticos. Mientras que Risto defendía la pluralidad de opiniones y el respeto por la libertad de expresión, Juliana se mantenía firme en su crítica hacia lo que percibía como una constante simplificación de los problemas políticos, lo cual, en su opinión, no hacía más que contribuir a la creación de una narrativa mediática vacía y manipuladora. Para Juliana, el verdadero reto consistía en que los medios de comunicación no solo fueran más responsables en la manera en que abordaban los temas políticos, sino que también asumieran el compromiso de ofrecer a la audiencia una visión más amplia y matizada de los problemas que afectan a la sociedad. El enfrentamiento entre ambos comunicadores se fue intensificando conforme la discusión avanzaba. Risto insistió en que los medios no debían convertirse en guardianes de lo políticamente correcto, sino que su función debía ser ofrecer una plataforma donde todas las voces pudieran ser escuchadas, incluso aquellas que se salieran de las normas establecidas por los analistas políticos o por el consenso social. Según Mejide, los medios tienen una responsabilidad crucial en la creación de un espacio público donde las ideas puedan ser debatidas de forma abierta y plural, sin miedo a la censura ni a la descalificación. Este tipo de debate, argumentaba Risto, es lo que realmente fortalece la democracia y fomenta un ambiente de discusión enriquecedor. Por su parte, Juliana continuó defendiendo su postura, asegurando que el papel de los medios no era solo el de dar cabida a todas las opiniones, sino el de garantizar que las ideas presentadas fueran de calidad y estuvieran fundamentadas en hechos y argumentos sólidos. A su juicio, los discursos vacíos y populistas, como el que había calificado de demagogia barata, solo servían para desviar la atención de los problemas reales y complejos que enfrentan los ciudadanos, perpetuando así un sistema que favorece la manipulación mediática y la superficialidad en la política. Al final, el debate entre Risto y Juliana se extendió más allá de un simple desacuerdo sobre el discurso de Oramas, ya que reflejaba un enfrentamiento más amplio sobre el papel que los medios de comunicación deben desempeñar en la política y en la formación de la opinión pública. Mientras que Risto defendía la libertad de expresión y la pluralidad en los discursos políticos, Juliana subrayaba la necesidad de que los medios asuman una responsabilidad ética, dando cabida a debates profundos y bien fundamentados, en lugar de caer en la tentación de simplificar los temas complejos y ofrecer versiones distorsionadas de la realidad. Ambos, aunque con posturas diametralmente opuestas, compartían la convicción de que la política y los medios de comunicación deben ser campos donde se fomente el debate abierto y respetuoso, sin renunciar a la verdad ni a la profundidad del análisis. El debate alcanzó un punto álgido cuando Risto Mejide, visiblemente frustrado por la postura de Enrique Juliana, le acusó directamente de reducir el debate político a una serie de simplificaciones superficiales, recurriendo a un enfoque que, en su opinión, no hacía más que restar seriedad y profundidad a una conversación que, en última instancia, afectaba el funcionamiento de la democracia. Para Risto, este tipo de abordaje no solo era falaz, sino también contraproducente,
ya que lo que él percibía como un intento de crítica constructiva de Juliana, en realidad, no era más que una forma de descalificación que evitaba el análisis genuino de los problemas políticos. Risto alegó que Juliana no estaba contribuyendo a una discusión que debería estar basada en la reflexión profunda, sino que, en lugar de eso, se limitaba a atacar las ideas sin ofrecer una visión alternativa que pudiera enriquecer el debate o sugerir soluciones reales a los problemas planteados. Desde la perspectiva de Risto, el verdadero problema radicaba en que Juliana, en su afán por señalar lo que consideraba como discurso vacío, había caído en la trampa de la crítica destructiva, sin ni siquiera plantear alternativas o un análisis más profundo. Según el presentador, era fácil descalificar a alguien por no estar a la altura de las expectativas políticas o ideológicas de uno, pero ese tipo de aproximación no era útil para el desarrollo de un diálogo democrático, que debe ser inclusivo y permitir la expresión de todas las ideas, incluso aquellas que no sean populares o no encajen con el marco establecido por la mayoría. Risto subrayó que lo que realmente se necesitaba era un enfoque más maduro y reflexivo, que aceptara la complejidad del debate político y que no se dejara influir por el deseo de complacer a una audiencia o de seguir los dictados de un discurso simplista. En respuesta, Enric Juliana, lejos de sentirse intimidado por la acusación de Risto, reafirmó su postura con una firmeza que, si bien contrastaba con la calma de Risto, también denotaba una clara convicción. Juliana señaló que no tenía ningún reparo en llamar vacío a un discurso que, a su juicio, no ofreciera una reflexión auténtica sobre los problemas reales que enfrentaba la sociedad. Según Juliana, la política no podía reducirse a una mera contienda de opiniones simplistas o a una lucha por ganar la aprobación popular a través de trucos retóricos o de apelaciones emocionales que no llevaban a ningún lado. En su opinión, el papel de los analistas políticos y los medios de comunicación era precisamente señalar y cuestionar esos discursos vacíos, aquellos que no hacían más que servir de espectáculo sin aportar una solución real a los problemas que aquejaban a los ciudadanos. Juliana defendió la idea de que los medios de comunicación, en lugar de convertirse en cómplices de la banalización de la política, debían asumir una postura crítica y rigurosa. Esta postura debía ir más allá de la mera emisión de opiniones, y debía centrarse en un examen exhaustivo de los discursos políticos que se daban en el espacio público. Según Juliana, no se podía aceptar que un político pudiera contar con la aprobación del público simplemente porque sabía jugar con las emociones de las masas o apelar a sus temores más básicos. En lugar de eso, los discursos políticos debían ser sometidos a un análisis minucioso, que tuviera en cuenta no solo el contenido superficial, sino también las implicaciones profundas y las soluciones reales que se ofrecían a los problemas estructurales del país. A lo largo de este intercambio verbal, se hizo evidente que las posturas de Risto y Juliana estaban marcadas por una profunda discrepancia sobre lo que constituía una verdadera contribución al debate político. Mientras Risto abogaba por una mayor amplitud de miras, que permitiera que diferentes voces pudieran expresar sus puntos de vista, sin que esos puntos de vista fueran automáticamente descalificados como vacíos o demagógicos, Juliana insistía en que la política debía ser un campo donde se fomentara un análisis serio y un debate riguroso, que no se dejara llevar por los atajos de la popularidad fácil o la superficialidad. En este sentido, Juliana criticó la postura de Risto de defender de manera incondicional la intervención de la diputada Ana Oramas. Según Juliana, al defender a Oramas, Risto estaba alimentando la superficialidad en el debate político, ya que no estaba cuestionando los méritos reales del discurso de la diputada. Juliana argumentó que, cuando un político recurría a un discurso vacío para ganar el aplauso fácil del público, en realidad estaba haciendo un flaco favor a la democracia. A su juicio, este tipo de discursos no solo impedían que se llevara a cabo un debate profundo y significativo, sino que también alimentaban una cultura política de mediocridad, donde lo importante no era encontrar soluciones a los problemas reales, sino simplemente ganar popularidad mediante trucos de comunicación fáciles de digerir. Para Juliana, los medios de comunicación y los analistas políticos tenían la responsabilidad de no permitir que estos discursos vacíos se apoderaran de la escena política, pues de hacerlo, estarían contribuyendo al deterioro del discurso político en su conjunto. Según él, era necesario que los analistas y los periodistas se atrevieran a señalar los discursos que carecían de sustancia, aquellos que apelaban únicamente a las emociones del público sin ofrecer una reflexión profunda sobre los problemas reales del país. Juliana insistió en que, en lugar de aceptar a regañadientes estos discursos, era esencial que los medios y los analistas asumieran su papel de guardianes de la calidad del debate político y de la veracidad de la información que se ofrecía al público. El choque entre las posturas de Risto y Juliana no solo reflejaba sus diferencias personales, sino que también ilustraba una tensión más profunda sobre la función de los medios de comunicación en una democracia.
mientras Risto defendía la idea de que los medios debían ser un espacio para la expresión plural, que permitirá que diferentes voces se escucharan sin prejuicios ni restricciones. Juliana consideraba que los medios debían jugar un papel más activo en la creación de un debate político de calidad, que no se dejara llevar por el sensacionalismo ni por los discursos que apelan solo a la emoción y no a la razón. Este desacuerdo fundamental sobre el papel de los medios en la política continuó alimentando la discusión, dejando claro que, más allá de las posturas sobre Oramas, lo que estaba en juego era la manera en que la sociedad debía abordar y tratar los discursos políticos en la esfera pública. El clima en el plató de Todo es Mentira se volvió cada vez más tenso a medida que Risto Mejide y Enric Juliana mantenían sus posturas firmemente establecidas. Ambos, sin mostrar señales de ceder, continuaban intercambiando acusaciones y críticas, elevando la intensidad del debate. Risto Mejide defendía la libertad de expresión como un principio fundamental que no debía ser comprometido bajo ninguna circunstancia. Para él, el derecho a expresarse sin miedo a ser descalificado o censurado era vital para la democracia, y los políticos debían ser libres de compartir sus ideas, incluso si éstas no estaban de acuerdo con las de otros. Según Risto, este derecho no debía verse restringido por opiniones populistas o críticas fáciles que buscaran simplificar el discurso político. Por otro lado, Enric Juliana mantenía una postura crítica con los discursos políticos que consideraba vacíos o superficiales. Para él, la política debía ser un campo donde se debieran debatir ideas de manera profunda y rigurosa, no un espacio donde se apelara solo a las emociones del público en busca de su aprobación. Juliana acusaba a muchos políticos de recurrir a discursos fáciles y populistas para obtener el aplauso fácil del público, sin abordar de manera seria los problemas que realmente afectan a la sociedad. Según su visión, los medios de comunicación y los analistas políticos tenían la responsabilidad de cuestionar estos discursos y señalar su falta de sustancia, en lugar de permitir que se expandieran sin un análisis más profundo. La discusión rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el público se dividió en dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, algunos apoyaron la postura de Risto, defendiendo la libertad de expresión y la importancia de que los políticos tuvieran el derecho de expresarse sin miedo a ser descalificados. Estos usuarios consideraban que el debate debía mantenerse abierto y libre, sin que la crítica se convirtiera en un ataque a la capacidad de los políticos de compartir sus ideas, aunque éstas pudieran ser cuestionables. Por otro lado, muchos se alinearon con Juliana, apoyando su crítica al populismo y la falta de profundidad en los discursos políticos. Para ellos, la democracia se construye sobre la base de un debate serio y bien fundamentado, en el que los políticos no solo busquen agradar a las masas, sino que propongan soluciones reales a los problemas que enfrenta la sociedad. Aplaudieron la postura de Juliana de señalar cuando un discurso carecía de sustancia y no aportaba valor a la conversación pública. Este intercambio de ideas no solo dejó al descubierto las diferencias entre Risto y Juliana, sino que también puso de manifiesto las tensiones actuales sobre cómo los medios de comunicación deben tratar los discursos políticos y cuál es el papel de la libertad de expresión en un contexto mediático cada vez más polarizado. Mientras algunos defendían la apertura y pluralidad de opiniones, otros consideraban que los medios tenían la obligación de garantizar que solo se promovieran discursos sólidos y bien fundamentados. Este episodio, más allá de los comentarios sobre la intervención de Oramas, planteó una reflexión profunda sobre la calidad del debate político y el papel de los medios en la democracia. El enfrentamiento entre ambos dejó a la audiencia no solo dividida, sino también reflexionando sobre la importancia de la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de una democracia sana. A medida que los comentarios seguían llenando las redes sociales, quedó claro que el debate sobre cómo deben abordarse los discursos políticos y cómo se debe manejar la libertad de expresión en los medios es más relevante que nunca en la sociedad actual.